en el país, entre las cuales se destaca sorprendentemente el tema de la pobreza, que el gobierno está mencionando que bajó una cantidad importante de puntos porcentuales, ¿no? Menos de 40% de pobres es lo que ellos están diciendo. Para empezar a ponernos en tema, piensen ustedes, Pablo, Guitia, el chino que está ahí, vos, que no es que la pobreza se midió siempre en el país. Cuando el chino no había nacido, aún se empezó a medir la pobreza. Pero cuando yo había nacido no se medía la pobreza. Más, cuando yo voté por primera vez, se empezó a medir la pobreza y le digo... ¿Vos votaste por primera vez? En el 83, en el 83. Claro. Qué mocoso. Empezar a medir la pobreza fue una propuesta de Alfonsín, que como son radicales, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Cuando lo quiso hacer ya no tenía más gobierno. Entonces, pero empezar a pensar en medir la pobreza, se medían las necesidades básicas y satisfechas. Cuando yo era terminando mi carrera, se medía. Mi carrera la terminé sin que existiera el indicador de la pobreza. Desde Alfonsín hasta Macri la pobreza se midió siempre igual. Macri cambió la manera de medir la pobreza con Todesca. No vamos a entrar en el debate si está bien, está mal, tenía derecho a hacerlo y lo hizo. Pero lo que sí hay que resaltar, entre cómo medía Macri, mide Macri la pobreza, y la medía Alfonsín y todos los gobiernos hasta Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. 14 puntos. ¿Cómo? La misma, al cambiar la metodología, en este caso la canasta, a través del cual la básica total, la inversa del coeficiente de Engels, o los gastos que tenés que hacer más allá de los alimenticios para llegar a la canasta básica total, que es como la hace el INDEC, te permite, al armar esa canasta, que sea más exigente o menos exigente. Esos 14 puntos porcentuales que están en la metodología INDEC son muy importantes porque ahora la pobreza, pongámosle el número redondo 39, 40, que es lo que está diciendo el gobierno, es con la metodología Macri medida. Por lo tanto, sería un 25, un 26% de pobres con la metodología Alfonsín. Usted piense que cuando Kirchner se fue del gobierno era 26,9 y que cuando Cristina se fue del gobierno, con la metodología Macri, que fue la que él midió, le daba 30. Pero en el INDEC están la distancia, medida la pobreza con los dos métodos, y hay 14 puntos. Más exigente la de Macri, para que le diera 30. Está perfecto. No, Calavera no chilla, pero hay que tener claro que las metodologías son distintas. O sea, que lo que tenemos ahora ya violenta el sentido común. Decir que después de pasar Macri, pasar Alberto y este gobierno de Milei, que la pobreza ha caído a niveles por abajo de la que fue el gobierno de Kirchner y obviamente mucho menos que el gobierno de Cristina, es como violentar él. Porque tenés que comparar con metodologías homogéneas, ¿no? Si no, hay que descontarle 14. ¿Ese es el único tema? No. Hay un tema que es central. Se nos ocurrió en la consultora medir los deciles de ingreso, comparar los deciles de ingreso, segundo trimestre de este año,
tercer trimestre de este año, que es lo que están midiendo los datos que hay. Cuando usted compara los ingresos, los números que ellos ponen, no ningún cálculo, hay 40% de diferencia por decil. O sea que si usted ganaba 100 y estaba en el decil 4, ahora gana 140. Si estaba en el decil 7 y ganaba 200, ahora está 280. En una economía que se achicó. ¿Cómo es que todos los deciles de ingreso de la población crecieron un 40%? O sea, todos los que están escuchando este programa, más todos los que conocen, todos los argentinos que tienen ingresos, entre el tercer y el segundo trimestre aumentaron 40% su ingreso. Esto significaría, el promedio del segundo trimestre es julio. Perdón, es marzo, abril, mayo, junio, mayo. El promedio es abril, mayo, junio, el segundo trimestre. Mayo. De mayo al tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre, entonces agosto, o sea, de mayo a agosto. De mayo a agosto, porque vamos por trimestre, los ingresos aumentaron un 40%. En una economía que se achicó. Después querer discutir que se achicó mucho, que se achicó mucho, listo, lo discutimos. Pero que se achicó no está en discusión. Por lo tanto, en una economía que se achica, que todos los ingresos aumenten el 40%, ¿qué implica que los ingresos aumentan un 40% si la canasta aumentó un 9%? Bueno, que ganaron un 30% real. Contra la canasta, del mes 5 al mes 8, ganaste un 30% de poder adquisitivo contra la canasta con la cual se mide la pobreza. Extraordinario. No pasó nunca en la Argentina, nunca, ni cuando la economía crecía a tasa china tampoco. Una cosa increíble. Una cosa increíble. En la Kirchner arranca la pobreza con 54 y la devuelve con 27, 26,9. Pero en 4 años. No es que en el rato la baja a 12, 4 años. Y sobre todo se va a medida que la economía crecía a tasa china. Pero acá decrece y obviamente está subvaluada el crecimiento y por lo tanto el total de la canasta por el tema de la energía. Lo mismo que pasa en el índice de precios pasa ahora con la canasta. Miden la ponderación de la energía en los ingresos, en el porcentaje que vos gastás de los ingresos, con la ponderación del 2004, 20 energía, años atrás. Incluyendo transporte. Transporte. Sí. Pero igual, aunque usted ponga los valores actuales de la energía, habría una ganancia real extraordinaria, casi de 20 puntos, 20 y pico de puntos. Con lo cual, con una economía que se achica. Claro, acá entra el tema que venimos conversando de que este es un gobierno de simulación, simuladores, simula. Claro, en esto se le fue la mano. En esto se le fue la mano. Nancy Pasos el otro día hizo cuando yo le cuento esto en la columna que tenemos, dice, bueno, pero si vos con eso alineás los patitos, que mientas, entre comillas, que simulen, ¿no estaría bien si vos alineás? Bueno, supongamos que una mentirita piadosa, bueno, para alinear los patitos, bueno. Ahora, no para que las familias y las empresas gasten su patrimonio, porque si vos invertís una familia o una empresa en función de lo que te cuenta el gobierno y después perdés la plata, eso es timar. Eso en realidad empieza a ser fraude. La línea entre decir, voy a hacer una mentirita, voy
voy a simular que nos va bien. Y el fraude es cuando pones la plata. Claro, la diferencia entre suavizar lo que decís para mantener la esperanza y decir algo que es falso y que al tiempo te va a hacer estrellarte es bien diferente. El delito se comete cuando obligás al otro a poner la plata. Obligás porque lo convencés. Porque cuando el otro juega el patrimonio y lo pierde, ahí hay un fraude. Y el ministro de Economía le dijo a los empresarios que inviertan. Entonces nosotros tenemos que empezar a decir, cuidado muchachos que se invierten, no tengo ningún problema, es una decisión de ustedes, pero sepan que acá hay un lío. Sepan que hay un lío. Y como nosotros necesitamos las empresas en marcha, la mayor cantidad de empresas en marcha cuando esto se termine, es que estamos avisando esta situación.